Hola a todas y a todos, muy buenos días. Muchas gracias por todas las personas que se conectaron súper puntualmente. Pues bienvenidos y bienvenidas a este quinto webinario rumbo a la COP 14 que hemos organizado desde la Alianza Mexicana por la Biodiversidad. Brevemente, para los que no se han conectado anteriormente, la Alianza es una red de organizaciones de la sociedad civil que conformamos a partir de la COP 13 que se llevó a cabo en Cancún en el 2016 y la creamos justamente en un espíritu de corresponsabilidad y colaboración junto con el gobierno y otros actores que estuvimos involucrados en todo el proceso de la COP 13 para, por una parte, difundir información acerca del convenio sobre la diversidad biológica y por otra, para capacitarnos a nosotros y también a otras personas interesadas en conocer más sobre el convenio, ya que consideramos que para hacer del tema de biodiversidad algo prioritario, así como los temas de seguridad, salud o educación, pues necesitamos difundir más sobre por qué es importante la biodiversidad en nuestra vida diaria y en el desarrollo en sí. Y bueno, hasta ahora ya somos 21 organizaciones que formamos parte de la alianza. En esta ocasión me gustaría mencionar a cada una porque pues de alguna u otra manera todos estamos colaborando de acuerdo a nuestras capacidades. Está Alcosta, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero, Amigos de Siancán, Causa Natura, el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que precisamente hoy Anaid Velasco del SEMDA nos acompaña para facilitar el webinario. También participa en la Alianza Comunidad y Biodiversidad, COBI, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Desarrollo de la Cultura Ecológica, que es FOMSEC, Ecopil, Arte Crea Conciencia, Ecos de la Tierra, Proyectos Productivos y Medio Ambiente, el FONOR, que es el Fondo Noroeste, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, GESI, La Mano del Mono, Legado Sustentable, la organización Vida Silvestre, Pronatura México, el capítulo México de la Global Youth Biodiversity Network, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Red de Escuelas por la Educación y la Conciencia Ambiental, Reforestamos México, Revive México y el World Wildlife Fund, que es WWF México. Y pues todos nosotros estamos justo comprometidos con estos compromisos que les comentaba. Y bueno, pues vamos a dar paso a la presentación de hoy. Te cedo el micrófono, Anaid, para que puedas darnos la introducción y presentar a nuestra ponente del día de hoy. Hola, muchas gracias Raquel, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que nos están brindando. Gracias particularmente a nuestra superponente, a la maestra Mariana Bellot. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas que es fundamentales para la implementación efectiva del Convenio de Diversidad Biológica. Sabemos de este convenio de diversidad biológica, al ser un tratado internacional, de él emanan obligaciones específicas para los estados parte, en este caso México es un estado parte, y muchas de estas acciones se traducen en políticas públicas a través de los distintos instrumentos. Y bueno, pues aquí es donde justamente el tema del financiamiento toma un giro importante, porque estas acciones de política pública sin un acompañamiento presupuestal, sin tener mecanismos de gasto público, de monitoreo de transparencia, pues realmente no llevarían a buen fin la efectiva implementación de cada una de estas. Y más a profundidad de esto nos va a hablar la maestra Mariana Bellot. También recordarles que este es el quinto de 6 webinarios, como ya comentó Raquel, que tienen la intención de generar una línea base de conocimiento. Ya anteriormente, el primero de ellos trató sobre qué es la biodiversidad, el segundo sobre tratados internacionales como una respuesta global ante la pérdida de la biodiversidad,
En el tercero ya entramos en materia específica y vimos el convenio de diversidad biológica. El cuarto, que es el anterior a este, versa sobre estrategias y planes globales de biodiversidad. Hoy veremos el financiamiento para tener un último webinar el próximo mes que tratará sobre mecanismos de participación. Así que les recuerdo también que estos webinars están disponibles en la página de internet de la Alianza. Y ahora, pues bueno, me complace mucho en presentarles a la maestra Mariana Bellot. Mariana es actualmente asesora regional para América Latina de la iniciativa Finanzas de Biodiversidad, BioFin por sus siglas, del PNUD. Anteriormente fue coordinadora nacional de BioFin México. La maestra Bellot tiene más de 18 años de experiencia trabajando en una amplia gama de temas relacionados con la agenda ambiental internacional, biodiversidad, áreas protegidas, servicios ecosistémicos, cambio climático y financiamiento ambiental. De 2001 a 2015 trabajó para el gobierno mexicano, ocupando diversos puestos dentro de la CONABIO, la CONAMP y Semarnat. Es internacionalista de profesión y egresada de la maestría en Política Ambiental y Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es también fellow del programa LEAD México del Colegio de México. Mariana Bellot ha sido miembro de la delegación mexicana desde 2001 ante diversos convenios internacionales, entre los cuales destaca el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pues muchas gracias, Mariana, por haber aceptado la invitación y todo tuyo el micrófono. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ahí, si no me escuchan, me interrumpen, por favor. Ahí te escuchamos. Perfecto. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que la estén viendo en este momento? No, todavía yo por acá no la alcanzo a ver. Denme un segundo. Les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda, inquietud, comentario, pues lo guardamos al final de la presentación de Mariana. Sí, ya se está cargando, Mariana. Ok, ¿me confirmas cuando ya se vea la primera lámina? Sí, listo. Yo ya lo puedo ver. Gracias. Perfecto. Pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este tema de financiamiento, que a veces, pues el tema siempre de recursos financieros es un tema que a veces a los técnicos no les gusta tanto, no es tan popular, y sin embargo es fundamental para todo lo que hacemos en el tema de biodiversidad. Siempre recuerdo una frase que tenía un ex jefe mío, que fue titular de la CONAM, que decía que sin recursos no se hace conservación, sino conversación, y por lo tanto creo que es muy importante entender el tema de financiamiento y sobre todo las posibles opciones que existen o que podemos desarrollar conjuntamente para incrementar los recursos destinados a la biodiversidad. Entonces, bueno, agradecer obviamente a la Alianza la invitación para presentarles este tema, y empezamos. Esta lámina, yo sé que todos ustedes ya saben, tienen muy claro por qué el tema de biodiversidad es tan relevante. Simplemente se las pongo, quedó un poco cortada del lado derecho, pero para recordar que el tema de pérdida de biodiversidad, de todos los problemas ambientales que tiene el planeta en este momento, es el más importante, inclusive más que cambio climático. Estamos ya en el límite planetario sobrepasado en términos de pérdida de especies y de presión que existe sobre los ecosistemas, no solo de pérdida total, sino de degradación y contaminación. Y por lo tanto, el tema de biodiversidad es sumamente relevante, sigue siendo la base del desarrollo para todos los países y, sin embargo, la movilización de recursos que está habiendo hacia biodiversidad se ha visto de alguna manera mermada por las enormes cantidades de recursos que están llegando para todo el tema de transición energética. Entonces, bueno, estas primeras láminas nos recuerdan por qué el tema de degradación ambiental es tan importante. Esta lámina que ven ahora es una lámina de un análisis, una estimación que hace el INEGI cada año. ¿Cuánto le cuesta al país la degradación ambiental?
Entonces, en este momento, básicamente en los últimos años, la degradación, el costo total por agotamiento y degradación ambiental en México equivale al 5% del total del PIB. Y sin embargo, si nos preguntamos cuánto estamos gastando como país a favor de la protección ambiental, solamente estamos gastando menos del 1% del PIB, el 0.8%, lo cual quiere decir que el costo por agotamiento y degradación ambiental en México es 5 veces mayor que lo que le estamos metiendo a favor del medio ambiente. Esto nos pone en una situación muy complicada, por un lado, porque no estamos logrando resarcir económicamente el daño que genera la degradación ambiental, y por otro, ya que el tema de inversión a favor de la biodiversidad sigue siendo un tema poco visible en la agenda, ¿no? ¿Por qué? Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué cambio climático es un tema que está en la agenda al más alto nivel? Escuchamos que hay conferencias internacionales en Naciones Unidas sobre el tema, y sin embargo biodiversidad es un poco menos visible, ¿no? Y quizás tiene que ver con que deberíamos de cambiar el paradigma de la conservación por una racionalidad económica, ¿no? Yo creo que esta caricatura que les pongo aquí tiene mucho que ver con que el cambio climático se logró evidenciar que estaba amenazando no solo el modo de vida de la humanidad, sino también los patrones económicos, tanto de producción como de consumo. Y creo que es una agenda que todavía tenemos pendiente en biodiversidad, y lo pongo al principio el tema de financiamiento porque la disponibilidad de recursos para, no solo para conservar, sino para detener la pérdida de biodiversidad, obviamente son afectados por que no hemos logrado dar esta visibilidad a los ecosistemas en la economía y en nuestros sistemas productivos, ¿no? Yo a esto le llamo que el capital natural es el socio invisible de cualquier negocio. Alguna vez escuché a un colega decir que los ecosistemas y el capital natural es el mejor socio porque no pide nada a cambio, y sin embargo pone todo el capital por delante para todo el tema de desarrollo y producción y economía, pero sigue siendo el socio invisible, porque no logramos internalizar el valor de la biodiversidad en las cuentas económicas de los países. No está reflejado cuánto cuesta en términos productivos, en términos económicos, el tener los bosques que México tiene. Eso no lo tenemos contabilizado, y tampoco tenemos internalizado en las políticas públicas el costo por degradación. Actualmente INEGI está trabajando justamente en un proyecto muy interesante de incorporar el valor de los servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales, y eso es un gran primer paso para avanzar en ello, ¿no? Estas son unas cifras muy generales recordando el valor económico que tienen los servicios ambientales que presta la biodiversidad. Algunas cifras el aporte que tienen los manglares que están en las áreas naturales protegidas de México, la enorme riqueza que aportan para el sector pesquero, y sin embargo no hay una retribución clara del sector pesquero hacia la conservación de los manglares, ¿no? Dado que muchas de las especies que se cultivan tanto en acuacultura como en pesca en mar abierto tienen que ver con la producción que sucede de manera natural en los manglares, ¿no? El enorme potencial turístico que hay en las áreas protegidas y lo que esto genera. Algunos de ustedes seguramente han visto el impacto que ha tenido el sargazo en las costas de Quintana Roo y cómo ha afectado esto al turismo. Y un simple tema de un alga que por diferentes motivos se ha reproducido de manera incontrolable y está afectando de manera muy importante a uno de los sectores económicos más importantes del país, ¿no? Otra manera de ver el valor de los servicios ecosistémicos es a través de los recursos hídricos y lo que aportan las áreas protegidas y los bosques del país en producción de agua, ¿no? Y finalmente, en el tema forestal, todas las comunidades que dependen de los recursos forestales y el aporte que las áreas protegidas y los bosques de México tienen a esas actividades. Entonces, son simplemente algunas cifras de cómo tenemos que empezar a traducir el valor de la biodiversidad en las actividades productivas que hay en el país para visibilizar el valor y demostrar el costo que esto implica, ¿no? Las metas de Aichi ya las conocen, sé que ya han tenido varias pláticas vinculadas con esto. Recordarán que la meta 20 de Aichi tiene que ver con la movilización de recursos, es la última meta
se negociaron todas en 2010, pero la meta 20 fue una meta que yo creo que fue la última en donde se lograron negociar metas y compromisos específicos. Siempre el tema de recursos es muy complicado en las conferencias de las partes, en las COPs, es el tema que se empieza a tocar como a la mitad, porque saben que va a tomar 2 semanas acordar compromisos por parte de todos los países miembros del CBD. Entonces, recordando lo que la Meta 20 de Aichi nos dice es la importancia que hay que incrementar sustancialmente los recursos provenientes de todas las fuentes de financiamiento para el cumplimiento del plan estratégico, el plan estratégico 2010-2020. Entonces, este tema, como les decía, fue una de las metas más controversiales en los siguientes años. Después de la COP10 vino en la India la COP11, 2 años después, y fue hasta la India que se lograron acordar las metas de lo que los países tenían que cumplir. Y bueno, después en 2015 tenemos todavía digamos, la vara más alta para movilizar recursos porque llegan los objetivos de desarrollo sostenible con metas y compromisos muy claros por parte de todos los países, y esto obviamente pues mete más presión a las necesidades de recursos que tiene que haber para el cumplimiento de estos compromisos, ¿no? Esta lámina creo que Andrea Cruz se las presentó ya, pero quería yo presentárselas desde el punto de vista financiero. Se hizo un estudio, un análisis hace algunos años de cómo estábamos en ese momento en cuanto al avance de México en las 20 metas de Aichi, y como verán, la meta 20 se marcó en verde porque ciertamente ha habido un incremento de recursos, sobre todo desde el punto de vista internacional, destinados a la biodiversidad, y sin embargo es un área que no ha aumentado, ¿no? No ha habido una tendencia en aumento en los últimos años en materia de financiamiento, sobre todo público. Y esta es todas las metas de desarrollo sostenible es una manera diferente de ver los ODS, donde la base de todos los ODS sigue siendo los ODS vinculados con biodiversidad, con agua, con atención a cambio climático, ¿no? Si no logramos cumplir con estos ODS, el resto de los ODS estarán ciertamente en posibilidades de no cumplirse, porque la base de la humanidad pues sigue siendo lo que comemos, el agua que consumimos y el bienestar que nos dan los ecosistemas y el capital natural. Y bueno, les platico que hace algunos años yo participé en una cosa que se llamaba el panel de alto nivel sobre la movilización de recursos para financiar el plan estratégico de CBD. Dadas los enormes compromisos que había en ese momento con las metas de Aichi, la COP11 pidió a un grupo de especialistas que se reunieran para hacer una estimación de cuántos recursos se necesitarían movilizar a nivel internacional para cumplir con las metas de Aichi. Y salieron unos números exorbitantes, fue un rango enorme entre 150 billones y 440 billones de dólares por año a nivel mundial. Fue una cifra que asustó a muchos y que la conclusión a la que muchos países llegaron es que esta cifra es enorme y no nos daba suficientes datos para saber a nivel regional y nacional cuánto realmente se necesitaba movilizar para cumplir con los compromisos de Aichi, ¿no? Entonces, hubo un segundo mandato para un segundo panel de alto nivel, donde se hizo un análisis de abajo hacia arriba a nivel regional. Entonces, se hizo con base en algunas entrevistas y sobre todo información bibliográfica, se hicieron algunas estimaciones de cuántos recursos se necesitarían a nivel regional y surgieron algunas conclusiones sobre este ejercicio. Uno de ellos es que el tema de financiamiento no puede desvincularse del valor de las economías y la población, como ya habíamos visto, les platiqué anteriormente, que el costo de la inacción sigue siendo mayor que el costo de conservar y manejar sosteniblemente. El caso de México es muy claro, lo que le cuesta al país la degradación versus lo que gastamos a favor del medio ambiente. Las metas no pueden verse como metas aisladas, porque en ese momento nos decíamos, ¿no? ¿Cuánto costará cumplir con la meta 7, ¿no? Cumplir con la meta 11. Y realmente en ese momento se veían muchos cobeneficios entre todas las metas de Aichi, no se podía ver solamente de manera individual.
Por ejemplo, la meta 11, que es la meta de áreas protegidas, si se daba cumplimiento a la meta 11, se iba a dar cumplimiento a otras metas como la 15, que tenía que ver, me parece que con especies y otras, ¿no? Entonces, en ese momento la recomendación fue no veamos solamente el costo de cada meta individual, sino veamos realmente de manera transversal los cobeneficios que habría si se cumplieran todas las metas, ¿no? Y finalmente, la última recomendación es cómo podemos hacer sinergia entre la agenda de biodiversidad y la agenda de cambio climático que son tan cercanas y sin embargo, pues sabemos que, como decía yo anteriormente, la agenda de cambio climático está teniendo actualmente mucha más visibilidad política sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces les contaba que a partir de 2010 hubo dos grandes hitos en cuanto al convenio de diversidad biológica y el tema de financiamiento. El primero yo diría que fue que la meta 11 rompe con algo que se venía arrastrando desde la cumbre de Río 92, donde se dice que, bueno, las responsabilidades en materia de desarrollo sustentable son comunes pero diferenciadas, ¿no? Claro que sabemos que la conservación de la biodiversidad está básicamente en manos de quienes todavía tienen alta biodiversidad, como los países en desarrollo, los países megadiversos, y mucho del tema de financiamiento había estado sujeto a la cooperación norte-sur. Había una discusión constante y sigue habiendo, de hecho, entre los países en desarrollo, donde se ponía presión a los países desarrollados, donde se decía, bueno, yo me comprometo siempre y cuando tú aumentes tu contribución en materia de cooperación internacional. Entonces, creo que la meta 20 pone de manifiesto que todos los países tienen el compromiso de aumentar sus recursos destinados a la biodiversidad de manera considerable, no importa que si sea norte-sur o dentro de los propios países, ¿no? Todos los países tienen esta responsabilidad y por lo tanto tienen que transparentar la forma en la que cada país está gastando e incrementando los recursos destinados a la biodiversidad. Un primer compromiso que se asumió en ese momento es que para el año 2020 a partir del año 2015 los países desarrollados duplicarían el flujo de recursos internacionales hacia los países en desarrollo. Esta fue una meta que se reporta cada 2 años en las COPs, ahora en Egipto se va a reportar el avance, pero de alguna manera los países desarrollados lo han cumplido, ¿no? Y en parte tiene que ver con que ellos están acostumbrados a reportar ante la OCDE cuánto es su contribución. Cada 4 años nos reportan su contribución al cumplimiento de la cumbre de Río, las 3 conferencias de Río, que es cambio climático, biodiversidad y degradación de tierras. Entonces, tienen los instrumentos para reportar de manera transparente cuántos recursos transfieren, digamos, a los países en desarrollo. El segundo compromiso es que todos los países desarrollarían y transparentarían cuántos recursos movilizan a favor de la biodiversidad de todas las fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, y que cada país iba a no solo reportar cuánto estaba gastando a nivel doméstico, a nivel nacional, sino iba a desarrollar planes financieros nacionales. Esto suena muy fácil y, sin embargo, es un tema complicado porque no es tan fácil saber cuántos recursos gasta cada país a favor de la biodiversidad. Y ahí es donde entra el proyecto Biofin, que les voy a comentar en un momento más. Entonces, bueno, si pensamos en cómo financiar la biodiversidad y cómo financiar los grandes retos que tenemos, pues básicamente tenemos 2 opciones: recursos nacionales o recursos internacionales. Los recursos nacionales pueden salir de diferentes fuentes de financiamiento, públicos, a través básicamente del presupuesto de egresos de la Federación, de mecanismos fiscales, como puede ser algún impuesto o derechos, cobro de derechos, que se llama para muchos trámites del sector ambiental, los usuarios tienen que pagar estos derechos. Para entrar a algunas áreas protegidas, los visitantes tienen que pagar sus derechos y esos derechos pueden regresarse al sector ambiental para reinvertirlos en la conservación. También de recursos privados, hay empresas y fundaciones que otorgan recursos y financian proyectos año con año, ONGs, filantropía, ¿no? Realmente el sector privado funciona básicamente a través de filantropía y de las fundaciones que tienen. Y bueno, el tema de recursos internacionales, pues básicamente es cooperación internacional, donativos y fondos multilaterales, como puede ser el propio GEF, que ahorita vamos a hablar un poco de él, y el Banco Mundial. Entonces, el GEF, no sé si algunos de ustedes lo conocen, seguramente han escuchado de él. El GEF, o en español es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
se crea justamente como el mecanismo financiero para financiar la implementación de la Convención de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático y la Convención para la lucha contra la desertificación de tierras. Este fondo se renueva cada 4 años. Cada 4 años los donantes vuelven a poner recursos en la bolsa GEF para financiar proyectos. Esta lámina que les pongo aquí es cómo se ve México a través del GEF. Se han financiado 108 proyectos, que equivalen a 724 millones de dólares desde, yo creo que GEF ha empezado como en el 94, con un cofinanciamiento de 5.600 millones de dólares. Entonces, realmente GEF para México ha sido una muy buena fuente de recursos porque te permite, tanto como sociedad civil como gobierno, trabajar en temas donde no necesariamente a veces tienes el presupuesto para hacerlo, y muchos programas que tenemos hoy en día que ya se financian con recursos fiscales empezaron como recursos GEF. Por ejemplo, el programa de pago por servicios ambientales de CONAFOR empezó con un proyecto GEF, el financiamiento de áreas protegidas y el Fondo de Áreas Naturales Protegidas, que es un fondo patrimonial, surge también a partir de 2 donativos del GEF. Y actualmente estamos en GEF 7, estamos arrancando justamente este año el séptimo periodo de financiamiento del GEF con una asignación para México de 64,5 millones de dólares, donde de estos 47 se deben destinar a biodiversidad, lo cual es una buena noticia. Los 3 grandes temas que se van a financiar para México por parte del GEF: el primero será integración de la biodiversidad en paisajes terrestres y marinos. Ustedes recordarán que el tema de la COP13 en México fue justamente la integración de la biodiversidad en sectores productivos, y es muy buena noticia que el GEF esté considerando este tema como uno de alta prioridad para financiar durante su séptimo periodo. El segundo es atendiendo los factores de pérdida de biodiversidad, todo el tema de contaminación, un poco de cambio climático, especies exóticas, tráfico de especies. Y el último es el desarrollo de marcos de políticas públicas, donde algunos países pueden seguir solicitando recursos al GEF para desarrollar sus marcos públicos, como para el tema, por ejemplo, del protocolo de Nagoya, que hay muchos países que todavía no cuentan con un marco jurídico y reglamentario para operar el protocolo de Nagoya. Estas serían las grandes prioridades de GEF para GEF 7. Entonces, como les comenté, GEF sigue siendo la principal fuente de recursos para financiar la biodiversidad con fondos internacionales en México. Y bueno, rápidamente, ¿cómo funciona GEF? Esta perdón que la tengo en inglés, la tomé de la página del GEF. Básicamente el GEF busca financiar proyectos a nivel país para implementar las convenciones. Entonces, en el tema de biodiversidad, todos los proyectos que se financien en cada periodo tienen que financiarse siguiendo las prioridades de CBD, ¿no? En el tema de biodiversidad. Entonces, el GEF otorga los recursos, se operan a través de una agencia implementadora, como puede ser el PNUD, el PENUMA, el Banco Mundial. Ahora ya también Conservación Internacional y WWF son agencias implementadoras. También está UICN. Todas ellas son las que, digamos, administran los recursos y son quienes tienen el contacto directo con el GEF, y estas agencias trabajan con los países para desarrollar e implementar estos proyectos. Bueno, y en México, además de las metas de Aichi, además de los ODS, ustedes saben que tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que estoy segura que Andrea ya les comentó. Hicimos un ejercicio muy interesante que ahorita les voy a contar de cuánto le costaría al país implementar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y este tema, realmente así salieron cifras interesantes y sobre todo hallazgos de prioridades y de principales vacíos de financiamiento en México. Y la segunda parte de mi presentación, quiero platicarles de la iniciativa BioFin, que es la iniciativa para la cual he estado trabajando en los últimos 3 años, y surge justamente para apoyar a los países a dar cumplimiento a la meta 20 del CBD. Es una iniciativa que procura abordar de manera integral el desafío de financiamiento, no solamente en términos de incrementar recursos internacionales, porque ese no es el objetivo, sino de apoyar a los países a desarrollar capacidades y generar la información necesaria para saber cuánto está gastando
cada país a favor de su biodiversidad, cuánto necesitarían en materia de recursos para cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales y finalmente generar un plan de financiamiento para apoyar a los países a cumplir con estos compromisos, ¿no? Entonces, el enfoque que tenemos en Biofin es un enfoque de no solamente aumentar recursos. Siempre pensamos en necesito más dinero, pero no necesariamente siempre se requiere más dinero. Hay otras maneras hay otras soluciones de financiamiento que pueden servir para, uno, usar mejor lo que tenemos, que es mejorar la eficiencia del gasto. El segundo es diversificar las fuentes de financiamiento que tenemos. No es solamente un tema de interés público, sino también debe ser un tema de interés privado. El tercer enfoque que a mí me gusta mucho en particular es cómo reducimos los costos futuros por impactos negativos. ¿A qué me refiero con esto? El impacto negativo o la degradación ambiental que tengamos el día de hoy le va a costar a alguien resarcir ese daño el día de mañana. Y si el día de hoy reducimos este impacto, estamos reduciendo costos que tendríamos en un futuro por estos impactos negativos. Entonces, es una manera también de evitar el costo que a futuro se tendrá debido a la pérdida de biodiversidad y a su degradación. Y finalmente, un gran reto que tenemos, al menos en México todavía, es cómo alineamos los programas y los presupuestos entre diferentes sectores que inciden en biodiversidad, que esto también tiene que ver con eficiencia del gasto. Cómo los recursos que invierte, por un lado, Semarnat, no vayan a encontrar sentido de recursos que puede invertir la Zagarpa en un sitio, en el mismo sitio o en un sitio cercano, ¿no? Entonces, bajo esta premisa o este marco, digamos, de cómo entendemos el tema de financiamiento, que insisto, ya no es solamente cómo aumentamos recursos, sino cómo lo vemos a través de estas, digamos, 4 cajitas que tienen una visión un poco más amplia. En Biofin México estimamos cuánto gasta actualmente el sector público federal a favor de su biodiversidad. Hemos visto una tendencia positiva, la línea azul, que no se entiende muy bien, pero equivale al gasto total que ha habido a favor de la biodiversidad desde 2006 al 2015. Estamos ya actualizando la cifra del 2016. Y la línea verde es lo que equivale este monto en relación al PIB. Entonces, ustedes ven que en promedio México gasta alrededor del 0.1% de su PIB a favor de la biodiversidad. Y bueno, esto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿es mucho, es poco? Si lo comparamos con cómo se gasta en otros países de América Latina, que también tienen proyectos Biofin con los que se ha hecho esta estimación, ustedes verán que de estos países de América Latina, México, digamos que está en los más bajos de los países que menos invierten a favor de su biodiversidad. Invierten menos que Costa Rica, Ecuador y Perú y Guatemala, lo cual nos sorprende un poco. Entonces, ahí hay un enorme reto de incrementar el gasto que tenemos a favor de la biodiversidad. Y si nos preguntamos, ¿quién gasta recursos? ¿Quién destina recursos a favor de la biodiversidad en México? Nos damos cuenta que no solamente es el sector ambiental a través de Semarnat y sus dependencias, sino que hay otras dependencias que parte de su gasto tiene que ver también con biodiversidad. Por ejemplo, Zagarpa, en las metas de Aichi tenemos algunas metas que tienen que ver con conservación de recursos fitogenéticos. El tema del protocolo de Nagoya y Cartagena tienen que ver con cómo conservar también el patrimonio genético que tenemos como país. Y Zagarpa destina recursos importantes a favor de la conservación de recursos fitogenéticos, ¿no? Tiene también gasto a favor del ordenamiento pesquero y el control de plagas. Sedena, por ejemplo, la Secretaría de Defensa, tiene un programa importante de reforestación que lo tienen desde hace muchísimos años. Y la Secretaría de Marina destina también recursos a favor de la inspección y vigilancia de los mares y costas del país. Entonces, lo que sí nos queda muy claro es que entre mayor sea la participación de otras dependencias y de otros sectores a favor de la biodiversidad, el gasto que tenemos podrá ser más efectivo y no habrá tanta presión para que se aumenten los recursos desde Semarnat, ¿no? Entonces, lo que querríamos ver en un futuro es que este círculo esté mucho más dividido y con unos triángulos más grandes, donde otros sectores aporten de manera mucho más importante al manejo del capital natural del país. Y cuando trabajamos con la Estrategia Nacional de Biodiversidad en conjunto con la CONABIO,
salieron cifras muy interesantes. Hicimos varios talleres con expertos donde les pedimos que tomaran la Estrategia Nacional de Biodiversidad y nos ayudaran a ponerle un costo. ¿Cuánto le costaría al país lograr lo que la Estrategia Nacional de Biodiversidad pedía o decía que se tenía que hacer? Hicimos un trabajo para el periodo 2017-2020, donde de cada eje de la Estrategia Nacional, cada grupo de expertos tuvo que hacer una estimación de cuántos recursos necesitaría para lograr lo que ahí se decía que se tenía que hacer, y salieron unas cifras interesantes. Ahorita les voy a mostrar el total, pero así como ven estas barras, es como se distribuyen el costo que implicaría para el país alcanzar los compromisos que están incluidos en la Estrategia Nacional. Entonces, como verán, el más alto es el verde, la segunda columna que tiene que ver con costos de restauración y conservación. Aquí estamos incluyendo lo que CONAFOR necesitaría para cumplir con sus compromisos de pago por servicios ambientales, para cumplir con una demanda creciente que ha habido sobre los ejidatarios para obtener recursos de pago por servicios ambientales, y también incluye el costo de operación y mantenimiento y conservación de las áreas protegidas de México. Estos son la barra verde oscuro, es áreas protegidas, y pago por servicios ambientales es la barra verde, ¿no? Y bueno, si nos preguntáramos, si alguien de Hacienda nos dijera, bueno, si te duplico el monto que estás destinando ahorita para pago por servicios ambientales, pues qué beneficio tendría esto para la población, ¿no? Entonces ahí es donde es importante empezar a traducir el valor de lo que se hace en biodiversidad en términos también económicos. Entonces, estas estimaciones nos las dio CONAFOR. Si pudieran cumplir con este total de recursos, podrían cubrir 1.8 millones de hectáreas adicionales, lo cual equivale a 7 millones de jornales como derrama económica para la población de más de 2,000 ejidos, ¿no? Esto ya se traduce en cifras que pueden ser interesantes para los tomadores de decisiones. Y cuando comparamos cuánto gastamos en biodiversidad actualmente o hemos gastado de manera histórica y cuántos recursos adicionales necesitaría México, estimamos más o menos que se requeriría 46.7% adicional de lo que se está gastando actualmente a favor de la biodiversidad, ¿no? Son estimaciones en números gruesos, pero finalmente sabemos que se necesitaría mínimo alrededor de el doble, la mitad de lo que se está gastando ahorita como recurso adicional para cumplir con los compromisos que se tienen. En lugar de que estemos gastando el 0.1% del PIB, pues nos gustaría ver esa cifra en aumento. Bueno, y como les comenté, estas son los 4 enfoques que tenemos de financiamiento, que es un enfoque mucho más amplio. Y, pues como decíamos, la biodiversidad no puede financiarse solo a través de recursos públicos. Hay que buscar fuentes innovadoras de recursos, acercarnos, por ejemplo, a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo es un motor muy importante para el sector productivo agropecuario del país, y querríamos también que tuviera un rol muy importante en la agenda de biodiversidad y de uso sostenible de la diversidad biológica de México. Nos gustaría ver, por ejemplo, a sector privado mucho más activo y participativo. Y cuando pensamos en sector privado no estamos pensando solamente en filantropía. Tenemos que entender muy bien cuáles son los incentivos que tiene el sector privado para involucrarse de manera mucho más activa en el manejo de la biodiversidad y para asegurarse que dentro de sus cadenas productivas no haya un impacto negativo, porque ese impacto negativo alguien va a tener que pagar por él. Entonces, aquí son 3 razones por las cuales el sector privado puede involucrarse y se ha involucrado en algunos casos para evitar impactos negativos debido a sus cadenas productivas. El primero de ellos es reputación. Ya ha habido casos como este caso de Nestlé, donde hubo una campaña de Greenpeace muy fuerte que por el uso de aceite de palma las plantaciones de aceite de palma que estaba habiendo en Indonesia, se estaba perdiendo hábitat del orangután. Entonces, esa campaña fue muy exitosa y Nestlé ahora se ha comprometido a asegurarse que el aceite de palma que usa para producir chocolate venga de fuentes sustentables y no de plantaciones que generaron cambio de uso de suelo de bosque primario, ¿no? Hay otras empresas como Natura, que es una empresa brasileña,
que han logrado internalizar y crear el uso de la o generar fuentes de empleo y oportunidades de negocio a partir de la biodiversidad. Entonces, la mayor parte de los productos de Natura, sino es que todos provienen de las nueces y de los frutos que se generan en el Amazonas, producidos por comunidades locales. Entonces, es una empresa que creo que es de las pocas que ha logrado generar su cadena de valor a partir del uso sustentable de la biodiversidad. Y bueno, tenemos otros casos como la Fundación Carlos Slim, que financian cada año una gran cantidad de proyectos, y esto, bueno, este gran consorcio empresarial, pues trabaja principalmente a través de filantropía, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que el segundo caso es el más sostenible a lo largo del tiempo, y querríamos ver muchas más empresas internalizando el uso sustentable de la biodiversidad como parte de su negocio, y no solamente por filantropía o por temas de reputación. Entonces, a raíz de la COP13, así como se creó la alianza en la que ustedes participan, también se creó la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, donde participan tanto empresas como bancos y organizaciones de la sociedad civil, justamente para identificar oportunidades para incrementar la participación del sector privado en la biodiversidad, a través de diferentes maneras, como algunas de lo que acabo de comentar ahorita. Se está trabajando también la idea de generar un portafolio de proyectos y mapear dónde las empresas están financiando proyectos y dónde podría haber oportunidades de mejora y de sinergia entre las empresas, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, que todavía es una agenda pendiente tener empresas mucho más activas y proactivas en el tema de biodiversidad y sobre todo de que sean corresponsables de evitar impactos negativos hacia los ecosistemas y la pérdida de especies. En el enfoque de evitar costos futuros, tenemos esta imagen que genera el WRI, que es el Instituto de Recursos Naturales, y es justamente cómo se ve un bosque, cuando es un bosque intacto, cuando es un bosque bien conservado, y cómo va a lo largo de los años por impactos negativos debido a actividades productivas, cómo empieza a fragmentarse, degradarse y finalmente a deforestarse, ¿no? Si nosotros pusiéramos una línea de tiempo así como está aquí en términos de costo, sería interesante, por ejemplo, pueden ver abajo, el costo de conservar una hectárea actualmente va de 280 pesos a 1,100 pesos, que es lo que paga CONAFOR por hectárea en su programa de pago por servicios ambientales. Eso sería, digamos, lo que podremos pagar. Esa es la cifra que podremos poner en donde está el bosque intacto. Y el costo de restauración de tierras degradadas, como tenemos en el lado derecho de la imagen, va entre 14,000 pesos y 180,000 pesos. Entonces, en términos puramente económicos, no tiene ningún sentido no invertir más en la conservación y evitar el costo que va a implicar en un futuro restaurar estas tierras, ¿no? El problema es que siempre, como no tenemos responsables en términos de restauración, pues no sabemos a quién pasarle la factura. Pero en términos puramente económicos, tiene mucho más sentido gastar hoy en conservación en uso sustentable que pagar por restauración el día de mañana, ¿no? Bueno, y finalmente otro gran reto que tenemos en México en materia de recursos sigue siendo alinear los presupuestos. Alinear presupuestos entre dependencias es básico para que haya un uso mucho más eficiente del recurso. Para la COP13 en México hubo una iniciativa muy interesante financiada por la Agencia Alemana de Desarrollo, la GIZ, donde se desarrollaron estrategias de integración de biodiversidad en 4 sectores productivos, donde se buscaba que justamente desde los sectores productivos ellos identificaran maneras en las que sus políticas y sus programas internalizaran a la biodiversidad para evitar justamente estos impactos negativos que tendrían un costo en un futuro. Entonces, se desarrollaron 4 estrategias del sector forestal, el sector acuícola y pesquero, sector turismo y sector agrícola. Y bueno, actualmente está habiendo cierto seguimiento con algunos de estos. En el sector forestal, sin duda, en el sector turismo se aprobó, hay 2 proyectos ahorita muy importantes. Uno es un proyecto GEF, justamente de integración de la biodiversidad en el sector turismo. Y el segundo es un proyecto también financiado por la GIZ,
de integración de biodiversidad en el sector turismo. Entonces, otra vez es la cooperación internacional financiando parte de estos esfuerzos, que lo que se busca es que en un futuro se institucionalice esto para que cada dependencia pueda continuar con su trabajo, ¿no? Y esta estrella que estamos poniendo ahorita tiene que ver es un mapa que hizo Presidencia de México, donde hicieron un mapeo de todos los programas presupuestales que tiene ahorita el presupuesto, cómo se ven en relación a los ODS. Entonces, es interesante ver los programas que existen para los objetivos 14 y 15. Como verán, para el 15 mapearon 96 programas y para el 14 mapearon solamente 37. Entonces, lo que queremos ver es que tanto el 15 como el 14 y el 13, que tiene que ver con cambio climático, haya mucho más programas que inciden a favor de estos ODS y no estén tan reducidos, ¿no? Comparado con otros ODS que tienen mucho más recursos. Esto es un análisis que, como comenté, hizo Presidencia y es una base importantísima para saber cómo estamos hoy como país en términos de presupuesto y de financiamiento para los ODS y lo que nos interesa a nosotros en particular, el 14 y el 15, y qué necesidades de recursos tenemos en un futuro para cubrir a través tanto del presupuesto como de otras fuentes de financiamiento. Y bueno, ya en concreto lo que se está trabajando en Biofin México actualmente, de la mano junto con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda, el INEGI, la CONABIO, la CONAMPI y la CONAFOR, para incrementar los recursos destinados a la biodiversidad. Básicamente hay 4 estrategias. Una tiene que ver con fortalecer a los fondos públicos existentes. Uno de ellos es el Fondo de Cambio Climático, que es un fondo que se creó en 2012 para financiar la adaptación, principalmente adaptación a cambio climático, y encontramos mucha sinergia y muchas posibilidades de acciones conjuntas usando el Fondo de Cambio Climático para proyectos de biodiversidad. Entonces, hay algunos proyectos que se van a canalizar a través del fondo que administra Semarnat y que creemos que es una nueva fuente de recursos potencial para financiar biodiversidad, ¿no? El segundo tema tiene que ver con aumentar recursos. Sin duda hay que aumentar recursos a pago por servicios ambientales y a la conservación de la biodiversidad, ¿no? A través de las áreas naturales protegidas. Entonces, queremos desarrollar esquemas locales de pago por servicios ambientales. Es un esquema muy interesante donde por cada peso que pone un externo, un privado, un público, CONAFOR lo duplica. Entonces, aquí es una fuente de entrada para que el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos locales también puedan aumentar la superficie bajo pago por servicios ambientales. En el tema de evitar costos futuros, estamos trabajando con la Banca de México para que eviten otorgar créditos en zonas sensibles para biodiversidad. Entonces, aquí un ejemplo muy concreto, una herramienta que desarrolló Banamex, que es una cosa muy interesante, es que cuando el personal de los bancos revisa los créditos que se otorgan, cuando revisan la información del que solicita el crédito, si es por ejemplo, un crédito para construir un hotel, la información que el banco pide es una dirección y un código postal. Y si ustedes revisan, por ejemplo, el mapeo de las áreas naturales protegidas de México no está en códigos postales, sino que está en coordenadas de un sistema de información geográfico que los bancos no tienen. Entonces, este es un ejemplo de cómo la información que requiere el sector financiero para tomar buenas decisiones es incompatible con la información que se genera en el sector ambiental. Entonces, una enorme área de oportunidad es cómo hacemos que los sistemas sean compatibles y se hablen entre sí justamente para que los bancos también sean un aliado en no otorgar financiamiento por un lado negativo que puede afectar la biodiversidad y por otro lado otorgar financiamiento que sea positivo tanto para restauración como conservación y uso sustentable de la biodiversidad, ¿no? Y finalmente, en el tema de alineación de gasto, estamos trabajando también con Presidencia y con algunos secretarias de Estado para buscar justamente la integración de la biodiversidad en diferentes sectores, ¿no? Entonces, en general, no solamente es una visión de cómo está el tema de financiamiento internacional, que siempre, cuando pensamos en financiamiento, es como el gran tema, sino la radiografía de cómo estamos a nivel país, cuánto gastamos, cuánto necesitamos, y algunas estrategias justamente para incrementar la inversión
a favor de la biodiversidad en México. Entonces, bueno, aquí me quedo en la presentación y obviamente estoy aquí lista para las preguntas que pudieran tener o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues entonces ya recibimos por aquí una pregunta específica del biólogo Jorge Macías y él señala que no ha leído la estrategia en el sector forestal, pero le gustaría saber si dentro de la estrategia se contempla la vocación forestal que tiene México para promover los negocios forestales sustentables sobre aquellos que necesiten el cambio de uso de suelo. Pues sin duda la estrategia forestal de México es una estrategia que considera a las comunidades y a los productores. Gran parte del recurso que CONAFOR destina actualmente al sector forestal es justamente para producción sustentable, para reforestación y producción silvícola. Los recursos que mapeamos a favor de la biodiversidad de CONAFOR, la mayoría tienen que ver justamente con integración, recursos destinados a incentivar no solamente plantaciones forestales de grandes productores, sino también a nivel comunitario y ejidal, en incentivar la producción silvícola de manera sustentable. Entonces, digo, el Programa Nacional Forestal que hubo en ese sexenio tiene esta visión. Desafortunadamente hubo recortes importantes de presupuesto para algunos programas forestales en los últimos 2 años y esperemos que eso, pues ese recorte aumente en esta nueva administración. Gracias, Mariana. No sé si de los demás participantes tengan alguna otra inquietud, comentario. Mientras se les ocurre alguna o lo escriben. Yo sí tengo una, Mariana. Uh-huh. Me llamó mucho la atención la gráfica que pusiste respecto a cómo con el tiempo ha aumentado el gasto público para la conservación de la biodiversidad. Creo que esto es muy bueno, pero ahí mi pregunta va en el sentido de cómo esto se midió cuando en los últimos 3 años nos han dicho que se ha recortado el presupuesto público del sector ambiental. Sí, gracias. Pues en realidad si ves la lámina que acabo de poner, el año pico de presupuesto fue entre 2013 y 2014. Okay. A partir de 2015 empieza a ser decreciente, empieza a bajar, ¿no? Claro, los datos que tenemos hasta ahorita están hasta 2015 porque la base de información que usamos en Biofin es la estimación que INEGI hace cada año de gasto en protección ambiental y siempre hay que esperarse un año más. Por ejemplo, ahorita se está trabajando justamente en 2016 y se va a empezar en 2017, pero siempre digamos, tiene cierto 1 o 2 años de retraso. Pero el punto es que efectivamente a partir de 2014 el presupuesto empezó a reducirse. Entonces, cuando tengamos esta gráfica actualizada 2017, podrás darte cuenta que bajó de manera considerable. O sea, el recorte total de presupuesto que hubo al sector ambiental este año, en los últimos 2 años, fue alrededor del 47%. Justo. Eso quiere decir que la brecha entre lo que estamos gastando el día de hoy y lo que se requiere ya aumentó. Ya, y seguramente con el anuncio de la próxima administración de periodo de austeridad, quizá esa brecha siga aumentando, ¿no? Pues no necesariamente van a recortar a los programas, ¿no? Porque muchos de los recortes tienen que ver con gasto corriente, con el gasto de personal y gastos fijos, gasto operativo, exacto. Y la mayor parte, o sea, si bien INEGI calcula, incluye parte de este gasto corriente dentro del gasto de biodiversidad, o sea, por ejemplo, el personal de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas que está en campo, pues no es un gasto corriente, pero que obviamente está destinado, su trabajo debe contabilizarse a favor de la biodiversidad, ¿no? No es gente que esté en un escritorio. Y entonces parte de ese gasto corriente sí tendrá un recorte, pero sin duda entiendo que la idea es justamente no recortar en los programas sustantivos, ¿no? Entonces esperaríamos que quizás en los programas sustantivos de gasto, esos o no se reduzcan o vayan en aumento, ¿no? Muy bien.
Por acá Raquel nos menciona, mencionabas al inicio cómo el tema de cambio climático se encuentra ya muy estudiado en términos de los costos de no actuar con aquel famoso informe Stern, aunque hay varios cálculos. ¿Crees que necesitaríamos un informe Stern para biodiversidad para visibilizar más los costos de pérdida de biodiversidad? Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente sí. Yo siempre he creído que el informe Stern fue el parteaguas en cómo la comunidad internacional atiende el tema de cambio climático y el peso que se le da, porque en el momento en el que se tradujo en términos económicos cuánto le iba a costar a los países, bueno, en ese caso a Reino Unido, que para eso fue el reporte Stern, él evidenció que el costo para Reino Unido de no hacer nada para mitigar el cambio climático iba a ser infinitamente mayor que el costo de actuar el día de hoy. Y esos datos no los tenemos para biodiversidad. Y en parte tienen que ver con que todavía creo que hay mucho trabajo pendiente, tanto de análisis, de estudios, como de difusión, de no solamente el valor que tiene la biodiversidad que tenemos actualmente, sino el valor que tiene perderla. El valor que tiene perder a los polinizadores, que son la base de tantos cultivos agrícolas en México. El valor que tiene perder las especies marinas, que son la base de la pesca y por lo tanto de la subsistencia de tanta gente. Ese tipo de datos sigue siendo un tema pendiente a nivel país y a nivel planeta tampoco tenemos datos iguales, ¿no? Yo creo que sin duda algo similar y se han hecho esfuerzos, ¿eh? El IPES, que es el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos internacional, está tratando justamente de hacer análisis de este tipo, pero pues todavía no tenemos la cifra, ¿no? Algún colega me decía alguna vez que para cambio climático siempre se tiene una cifra que tiene que ver con la tonelada de carbono. Tanto tonelada de carbono que se emite como la tonelada de carbono que se captura o que se evita liberar a la atmósfera. Y esa es la unidad de medida. Puede ser ponerle un precio o no a la tonelada, pero finalmente la tonelada de carbono es la gran unidad de medida de cambio climático. Para biodiversidad no tenemos esa gran medida. Son multimedidas, multiunidades que dificultan obviamente el entendimiento de la población de la problemática y también la toma de decisiones, porque la biodiversidad es un tema multifactorial, ¿no? No es de una cifra. Sí. Por acá otra pregunta de Raúl. Dice, me gustaría saber si los bonos verdes aportan presupuesto para fondos de conservación como Biofin, por ejemplo. Pues todavía no se ha generado un bono verde donde esté el tema de biodiversidad ahí metido. De hecho, es uno de los temas que queremos trabajar. Sé que en la Ciudad de México se emitió un bono verde donde parte de los recursos sí se pudieron destinar a actividades forestales, pero uno de los problemas que tenemos con biodiversidad es la escala de los proyectos. Cuando se emite un bono verde, la escala de recursos que genera para proyectos, que obviamente tienen que tener cierta rentabilidad, es enorme. Estamos hablando de millones de dólares, pero millones de dólares, ¿no? Y los proyectos de biodiversidad suelen ser proyectos de una escala menor, pero los proyectos por ejemplo, de cambio climático son proyectos energéticos, donde el costo es infraestructura, ¿no? Que es carísima. En el tema de biodiversidad es una escala mucho más local, lo cual hace que las necesidades de recursos no sean tan masivas, pero sí, o sea, lo que necesitamos son muchos proyectos y dinero para ellos, ¿no? Entonces, uno de los retos que nos ha comentado el sector financiero es justamente la escala de lo que se requiere a nivel biodiversidad sigue siendo muy chica comparado con los recursos que se generan por la emisión de un bono verde. Pero bueno, es algo que Biofin quiere trabajar en los próximos años, justamente. Gracias, Mariana. Por acá tenemos otra pregunta de biólogo Jorge Macías. ¿De qué forma pueden apoyar en la promoción de áreas naturales con potencial para convertirse en áreas naturales protegidas? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? Pues digo, para promover un área, que un área o un predio sea parte o sea un área protegida, hay que contactar directamente a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Tienen un esquema muy interesante que es el área destinada voluntariamente a la conservación. Es un esquema, es un mecanismo donde los propietarios, los dueños de una tierra que quieren destinarla a conservación, la registran ante la CONAMP y la CONAMP les otorga un certificado y pueden acceder a los programas de apoyo que la CONAMP tiene.
Entonces, generalmente las áreas protegidas grandes surgen después de muchos años de estudios y de organizaciones que están empujando y que proponen al gobierno la creación de nuevas áreas protegidas, o predios más pequeños donde los propios dueños de la tierra son los que se acercan a la CONAMP a solicitar el registro de su predio como un área destinada a la conservación, ¿no? Y si fuera el caso, bueno, yo puedo ponerlos en contacto con la gente de la CONAMP con quien se podría consultar esto. Buenísimo. María Cristina Meléndez pregunta, ¿existen indicadores para biodiversidad a considerar en los costos para su conservación? Los indicadores que se usa cuando se diseñan los programas de conservación, los indicadores que normalmente se usan es, por ejemplo, cobertura de hectáreas, ¿no? Número de hectáreas, número de población beneficiada, por ejemplo, en los programas de incendio es número de incendios atendidos, pero estos indicadores suelen ser indicadores que no son compatibles, digamos, con los indicadores macroeconómicos que, por ejemplo, usa Hacienda. Creación de empleos, temas de salud, de educación, como que los indicadores que usamos en el sector ambiental siguen sin ser indicadores que tengan mucho impacto y mucho reflejo en los grandes indicadores del país, que tienen que ver con productividad, con mejora en la economía, con ingresos, con número de empleos, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, cómo podemos mejorar los indicadores que se generan en el ámbito de conservación para que sean mucho más cercanos y que claramente contribuyan a estos indicadores macro que tiene el país. Gracias. Alma Narváez nos pregunta, ¿cómo se hace el financiamiento local en temas de biodiversidad? ¿Son por medio de asociaciones civiles? Si es así, ¿cómo se gestiona ese recurso para que el apoyo llegue a las comunidades? Pues efectivamente muchos de los proyectos locales son financiados por sociedad civil. A veces, en muchos casos, el gobierno, el recurso público no llega. Llega atomizado, digamos, pero no llega como proyecto. Y es la sociedad civil la que ha hecho, consigue los recursos de fuentes internacionales o nacionales, principalmente de donativos, y esos donativos los traducen en proyectos de prioridades en materia de conservación, de uso sustentable, con los cuales generan proyectos, ¿no? Creo que la sociedad civil mexicana ha sido excelente en diseñar estos proyectos siempre de la mano con las comunidades locales, pero lo que nos falta son más recursos y más ONGs que puedan hacer este trabajo, ¿no? OSCs. Entonces yo creo que las OSCs han sido un gran aliado para el gobierno mexicano en que parte de estos recursos lleguen a las comunidades para hacerlos copartícipes de la conservación y del uso sustentable. Y bueno, por eso es que se requieren también diversificar las fuentes de recursos para que justamente haya más disponibilidad para este tipo de proyectos. Gracias. Retomando un poco la pregunta anterior respecto al tema de indicadores, Raúl comenta que si un buen indicador sería el económico, y María Cristina señala que sería interesante entonces proponer un indicador de bienestar para que se relacione con el sentido macroeconómico, es decir, que tener un ambiente sano sea parte de la calidad de vida como indicador. Sí, definitivamente. Nada más habría que pensar cómo medirlo, ¿no? O sea, yo creo que esta propuesta y este tipo de propuestas de cómo incorporamos estos indicadores de bienestar, el bienestar vinculado con un medio ambiente sano, por ejemplo, o con un ecosistema conservado, cómo traducimos ese estado del ecosistema en bienestar para la población y por lo tanto cómo lo reportamos como indicador. Y yo creo que yo estoy convencida de que cuando hagamos eso vamos a tener mucho más impacto en perdón, en que el sector ambiente se considere un sector motor del desarrollo del país y no solamente un sector que obstaculice proyectos y el desarrollo de algunas actividades productivas, ¿no? Que luego también siempre tenemos esta dicotomía entre proyectos de desarrollo versus proyectos de conservación. Sí, totalmente. Y por ahí nada más, poniendo un poquito ahí de lo que sé,
Yo recuerdo alguna vez, hace algunos años, Semarnat estaba tratando de construir justo indicadores de qué constituye un medio ambiente sano, y entonces se desglosaba por elemento, ¿no? Y por ejemplo, en temas de agua decían como indicadores relacionados con número de cuerpos de agua contaminados o número de cuerpos de agua que reciben tratamiento en las aguas residuales, o en temas de biodiversidad, ecosistemas con especies endémicas, número de especies que se pierden, etcétera, etcétera. Pero realmente creo que es muy complicado, y quizá nosotros, desde lo que hemos tratado de hacer de SEMDA, es vincular ese medio ambiente sano, porque van con los derechos humanos. Y al respecto sí ya hay más literatura, tanto nacional como internacional, en donde se ha señalado que tener este medio ambiente sano pues ayuda a cumplir con derechos humanos, y ahí se hace un nexo, pero definitivamente ir desglosando, como decía Mariana, todos estos aspectos multifactoriales que comprenden el medio ambiente sano es lo que es todavía un reto. Daniela nos pregunta, ¿qué medidas se están tomando para evitar la doble contabilidad de financiamiento destinado a biodiversidad? Pues en realidad, una de las grandes cosas que hace INEGI es justamente evitar doble contabilidad. Tanto la metodología que usamos en Biofin como la metodología que usa INEGI, lo que hicimos en el análisis de gasto público es partir del dato que tiene INEGI, donde tiene súper desglosado todo el gasto federal y que hay. Y lo que hicimos nosotros cuando agregamos la agenda de uso, porque INEGI solo calcula el gasto a favor de la protección ambiental, no incorpora la parte de uso. Cuando hicimos la parte de uso nos aseguramos que justamente no hubiera doble contabilidad en los mismos programas. Lo que sí está pasando es que, por ejemplo, en esta lámina de la Agenda 2030 de los programas presupuestarios, hay programas bajo esta metodología o bajo esto que siguió Presidencia, que sin duda hay programas dentro de los 96 del 15 que aportan al objetivo 14, ¿no? Y se duplican. Entonces, eso es un reto cuando el nuevo gobierno va a tener que hacer el presupuesto, va a tener que sacar el presupuesto destinado a los ODS, porque entiendo que ese es el compromiso que se hizo como país. Va a ser un reto justamente cómo evitar la duplicidad de programas, para que no se sumen y parezca que es más dinero, ¿no? Entonces eso sí es un reto, el tema de la doble contabilidad. Sí, bueno, María Cristina, complementando su anterior participación respecto a indicadores, menciona que sería vincular el medio ambiente con la calidad de vida para que se mida como indicador de bienestar de las comunidades. De hecho, hay un solo país en el mundo que incorpora la visión de bienestar en la economía del país, y ese país es Bután. Bután tiene la Comisión de Felicidad, donde incorpora a todas las dependencias, y todas las dependencias tienen que alinearse a sacar cómo lo que ellos hacen desde cada sector contribuye a la agenda de esta comisión intergubernamental al más alto nivel, de bienestar y de felicidad, ¿no? Se llama The Happiness Index. Para quien esté interesado, es muy interesante ver cómo Bután ha trabajado este tema, y es el único país que se ha atrevido a justamente integrar estos valores que a veces pensamos que son intangibles y que no es posible traducirlos en términos económicos, como lo han hecho a nivel macro. Muy bien. Ya no he recibido más preguntas por acá, entonces me imagino que son todas. Entonces, pues agradezco mucho a Mariana y a todos los participantes de este webinar. Sin duda creo que de lo que yo rescato, que en realidad es mucha información muy interesante, pero me gustó mucho cómo Mariana a lo largo de su presentación ha estado señalando el enfoque preventivo desde el término de justicia intergeneracional, ¿no? O sea, de qué forma podríamos evitarnos costos a futuro
cómo mejor invertir en la prevención y la conservación antes que la restauración, pero no solo por el tema meramente económico, ¿no? sino esta visión de justicia, de qué vamos a dejar a los que vienen y que les vamos a dejar más bien deudas en términos ambientales, ¿no? Que al final del día van a incidir en la calidad de vida de todos nosotros. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Les recuerdo entonces que el siguiente mes tendremos el último webinar sobre mecanismos de participación y que este webinar y los anteriores están grabados en el sitio de internet de la Alianza, que la dirección es www.alianzamexbiodiversidad.org. Entonces nos estaremos escuchando próximamente. Muchísimas gracias a ambas, Mariana, Anaid, excelente ponente y facilitadora que tuvimos el día de hoy. Y solo para complementar lo que ya nos mencionó Anaid, ya tenemos fecha de nuestro último webinar, va a ser el martes 9 de octubre, para que vayan apartando. En esta ocasión va a ser un poquito antes porque vamos a contar con la participación de quienes son puntos focales justo para el convenio. Aparte del tema de participación de la sociedad civil en el CBD, pues vamos a ver los temas que están trabajando los órganos pues técnicos del convenio, y que es de donde van a venir muchas de las recomendaciones de decisión ya para la COP14 que va a ser en Egipto a finales de noviembre. Entonces, para que puedan ya apartar el martes 9 de octubre a las 11 de la mañana. Y pues nada, muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Tenemos por ahí participantes de Chiapas, de Sonora, que ya nos han acompañado en varios webinars, de Colima. Muchas gracias a todos y pues otra vez gracias, Mariana, por haber aceptado esta invitación. Un tema pues muy relevante para entender en otros términos cómo hacer acciones para pues conservar la biodiversidad y usarla de manera sostenible. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Anaid. Gracias a ti, Raquel. Nos vemos, bye, cuídense. Hasta pronto, buenas tardes.